Lenin eguna beste edizio batean, jakingo duzuenez, gaur internazionalismori buruz hitz egingo dugu, mailan daude hiru aurpegi nahiko ezagunak, Aitor Balda, elkartzenkoa, Walter eta Gabi Basanez. Eta, bueno, enteratu gara nahiko notizia txarra, Alfonso Cano Farseko kidea, dirudinez gaur garbitu dute Kolonbiako hiltzaileak. Eta Lenin eguna hasi baino lehen, nahi genuke bere figura eta bere izena gogoratzea. Decía que eskerrik asko por venir a esta nueva edición de Lenin Eguna. Este año vamos a hablar sobre internacionalismo, sobre lo que es el internacionalismo en este año 2011, pero que antes de empezar, bueno, viniendo para acá nos hemos enterado de que el Estado criminal colombiano ha logrado asesinar a Alfonso Cano, militante por el socialismo y las libertades en Colombia, miembro de las FARC, y que no queríamos dejar la oportunidad, y más siendo hoy un día en que vamos a hablar de internacionalismo, de recordarle, ¿no? y desde aquí darle nuestro mejor homenaje, ¿no? A él y al pueblo colombiano. Pues ya sin más, ¿no? Pues igual podríamos empezar, ¿no? Con la ronda de cuestiones que hemos preparado, ¿no? Y que Aitor, Walter y Gaby, tres personas bien conocidas, ¿no? Nos comenten lo que mejor les parezca, ¿no? Sobre lo que les estamos planteando, ¿no? La primera pregunta sería una pregunta bien sencilla, ¿no? Hoy día, en el año 2011, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿qué supone el concepto de internacionalismo, ¿no? Hoy día, ¿qué supone ser internacionalista? Hoy día, ¿qué es el internacionalismo, ¿no? Y, bueno, me da igual quién empiece, nos da igual quién empiece. Por ejemplo, Aitor, te ha tocado la bola. Me da bola. Bueno, definir internacionalismo. Pues yo muchas veces tengo bastantes problemas a la hora de hacer definiciones. Normalmente las definiciones lo que hacen es constreñir una serie de conceptos y demás, Pero bueno, a día de hoy yo internacionalismo lo definiría como todo aquello que quita poder al imperialismo. No sé, estoy respondiendo con otra pregunta, o sea, es un poco judío el planteamiento que estoy haciendo, pero bueno, a mi entender, a día de hoy, hacer frente al imperialismo es tener una actitud internacionalista. Y de hecho, yo por lo menos intento seguir la tesis de que no hay mejor aportación o contribución al internacionalismo que ir construyendo, cimentando lo que son las bases de una sociedad totalmente diferente a la que estamos viviendo en estos momentos. Básicamente, yo creo que son 4 los debates fundamentales que hay a la hora de definir el socialismo, la nueva sociedad que queremos construir, y en ese sentido articular todos los mecanismos, todos los debates, organizaciones posibles para que esos 4 elementos estén presentes y le demos un carácter de clase, un carácter popular, es la mejor opción que tenemos para hacer frente al imperialismo. Es evidente que hay dos formas de actuar desde la perspectiva internacionalista. Una es trabajar desde tu pueblo, en tu pueblo, para construir esa sociedad, que es un poco donde yo prefiero anclarme, y luego otra, evidentemente, es la aportación militante en el exterior, y esto es pues apoyo decidido a las luchas de otros pueblos y demás. En este sentido, yo, lo que es la pelea interna, o sea, la que tenemos constantemente aquí, y ya que estamos aquí situados en Euskal Herria, yo creo que por lo menos los 4 elementos, y creo que Lenin, lo único, quiero decir, su obsesión fue centrar todos los debates en torno a estos 4 ejes, que yo creo que sería uno, la teoría de la ley y valor, sin más, el tema de la democracia socialista frente a la democracia burguesa, y luego yo creo que igual con otras preguntas podremos ir entrelazando los elementos, y luego sobre todo yo creo que el debate creo que es fundamental, es otro de los elementos fundamentales de Lenin en todo esto, pero bueno, la cuestión nacional, evidentemente, y aquí pues bueno,
podemos ver toda la deriva ideológica que hubo del estalinismo aquí y demás, pero bueno, eso lo podríamos luego comentar también. Y evidentemente la legitimidad del socialismo, lo que sería la ética revolucionaria o la moral comunista, por centrar. Walter. Bueno, añadir, habrá que añadir y no repetirnos en muchas cosas. Claro, es una definición y por tanto es algo bastante artificial y simplificado. Yo empezaría por decir que el internacionalismo necesita una especie de cosmovisión de que solo existe un mundo, no hay un tercer mundo, ni un cuarto, ni un segundo, hay uno, que solo existe una especie humana, no hay diferentes razas, no hay diferencias a ese nivel, ¿no? Y que para la supervivencia de esta especie que somos es insuficiente en el estado actual, en el sistema actual, tanto los recursos existentes del planeta, como también es insuficiente lo que es la explicación de Darwin sobre la supervivencia de las especies, ¿no? En el caso de la especie humana habría que ampliarla algo, al menos la simplificada, la de la teoría de Darwin conocida y estudiada en los colegios, desde luego no se aplica para nada. Otra cosa es que algunos lo intenten aplicar en ese sentido y argumentar de esa forma, ¿no? El segundo punto que habría que remarcar en el internacionalismo es que las naciones, las culturas, son sujetos de diversidad de esta especie, ¿no? No diría que el primero es, el primer sujeto de diversidad serían los dos géneros, ¿no? Pero sí el prioritario a partir de ahí, porque la diversidad es condición precisamente para el desarrollo. Y el desarrollo, en el sentido evidentemente no de crecimiento económico, sino el desarrollo, es absolutamente esencial para que una especie se adapte a un medio cambiante y por lo tanto es una necesidad para la supervivencia. Los individuos, en cambio, para ese fin, para ese objetivo de la supervivencia de la especie humana, son no ya secundarios, sino terciarios, cuartarios, vienen muy atrás en la importancia. No tenemos como individuos tanta importancia y, por cierto, tampoco tanta capacidad, ¿no? Los sujetos, como tercer punto, para la supervivencia de las naciones, es decir, si necesitamos naciones que sobrevivan en suficiente número para crear esa diversidad, los sujetos que pueden crear, cambiar o formar esas naciones, evidentemente no son los individuos así sin más, sino que es la clase trabajadora nacional, porque es la única que crea riqueza. La élite, la que, digamos, desarrolla el crecimiento económico, entre comillas, la que acumula como objetivo principal, lo que hace es despilfarrar no solo su propio trabajo, es decir, su propia riqueza que puede crear cuando trabaja, porque ellos también trabajan, algunos trabajan hasta bastante,
el robo es un trabajo no como cualquier otro, pero es, ¿no? Sino que despilfarran evidentemente también la riqueza que crean todos los demás. Por lo tanto, el saldo es negativo. Si hacemos suma y resta, ¿no?, el saldo de crecimiento bajo el sistema capitalista es absolutamente negativo. Es positivo solo si hacemos la trampa de no contar ciertos gastos. En el gasto y ganancia pues no se cuentan, no se suman ciertos gastos, y así aparece como el más rentable, el más eficiente de los sistemas, el único posible de los sistemas, incluso para pues gran parte de lo que todavía se atreve a considerar izquierda, ¿no? Lo cual es grave. En un sistema de despilfarrador, evidentemente la especie está en peligro de extinción, en ese caso de autoextinción. Para acercarnos al internacionalismo, bueno, pues todas las naciones, todos los pueblos, habrá que definir exactamente quién es, quién no es pueblo, quién es nación, cómo se diferencia. Bueno, eso ya son matizaciones que podemos ir dando luego. Existe un enemigo común, que es el funcionamiento de ese sistema despilfarrador capitalista, ¿no? Y por lo tanto una lucha contra ese mecanismo, contra ese funcionamiento, por un lado, y una lucha por crear, construir, desarrollar una alternativa. Y esa lucha, si es llevada por las diferentes naciones conjuntamente, en decisiones conjuntas, eso es internacionalismo, ¿no?, con ese objetivo. Yo añadiría a los conceptos, aunque sea para diferenciarlos, la cuestión de la solidaridad, que muchas veces se confunde, solidaridad e internacionalismo sin más, ¿no? La diferencia es que la solidaridad es anteponer los objetivos de las demás naciones a los objetivos de la propia. Si damos un paso más y anteponemos incluso los objetivos de las demás naciones, de los demás pueblos, a la propia supervivencia del propio pueblo, estaríamos hablando de altruismo, lo cual creo que solo existe, al menos no entre los pueblos como tal, no tiene mucho sentido. Existe quizás a nivel individual entre la madre y su prole. Insistimos en que solidaridad y internacionalismo, si se confunden o si se mantienen en un concepto, es la ternura de los pueblos, no de las personas, no de las organizaciones, no de los partidos, mucho menos de las empresas, evidentemente, aunque hoy en día eso llega a ser esa cuestión. De eso habría toda una serie de conclusiones que, bueno, dejaremos para las siguientes preguntas. Gabi. Nik laburrago egingo dut eta eskematikoago prestatuan bezala, ez? Alde batetik niri iruditzen zait gauza praktikoa dela, internazionalismoa. Praktikoa izan behar duela eta sozialismo iraultzaileari loturik etortzen dana, bai lehen, holan sortzen dalako internazionalismoa eta bai orain, ez? Helburua gizarte aske bat lortzea da, eta bai borroken arteko laguntza eman eta jasotzeko. Eta hortik sortzen den ustez elkartasun internazionalista. Nazio ezberdinetan sortzen diren harremanen bidez. Iruditzen zait prozesu ezberdinez, saio ezberdinez hausnarketa egitea ere badala internazionalismoa beste borrokatan
beste neurri batzuen borrokatan edo beste sektore batzuen borrokatan, urrun dauden horietan, ematen diren borroka berritasunak, alderdi berriak, hausnarketa berriak, eta baita ere ez bakarrik jasotzea bestena, baizik eta norberarena kontatu alizatea beste leku batzuetan. Elkartasuna norabide horietan dualako, alde batetik eman egiten dalako, baina beste alde batetik behar izaten dalako, eta batzutan batez Europan bizirik arazo izaten dugu, ez? Eta iruditzen zaite internazionalismo maila horretan duen aplikazio garrantzitsu bat badala gauzagarria ote dan gurea. Ezagutzen duguna beste leku batzuetatik sortzen ari diren borroka, eta nik uste dut gauzagarria dela kasu askotan, eta iruditzen zain kontuz eduki behar dugula bi gauzarekin. Kontuz eduki behar dugula esaten denean dena kopiatzearekin, horrekin kontuz eduki behar dugu, baina kontuz eduki behar dugu ere bai ezin da kopiatu esaten denarekin. Askotan hori aplikatzen da beste leku batzuetan gertatzen ari diren aurrerakuntzak edo zapalkuntzaren kontra borrokatzen ari diren eskema berriak ez aplikatzeko gurean. Ez nik uste dut elkar lotura hori eman egiten dela, eta gaur egun adibidez Euskal Herrian ikusten ari garala batez ere adibidez Amerikan gertatzen ari diren mugimenduen noraino harremana duten gaur egun gertatzen ari dena Euskal Herrian egoerarekin, ez da, nahi baldin bada gero sartu gintezke horretan, ez? Baina adibidez, iruditzen zait importantea, azkenengo hamarkadan edo 15 urte hauetan Ameriketan eman diren prozesu elektoralen bidez eskerren gobernuratzeak zelan harreman bat baduten eskerra ezberdinak sistema aldatzeko ari garen eskeman, ez? Eta Euskal Herrian ikusten dut horrek aplikazio oso argia duela, ez? Edo albaren baitan egon diren eztabaidatan, ekonomia eta komunikazioa lehenesten dela batez ere, arlo militarra albo batean gelditzen da, eta eztabaidak ere ematen dira zentzu horretan, eta horrek ere badutela ondorio bat, ikusi dezakegu Euskal Herrian eta beste borroka, beste nazio batzuen askatzeko borrokatan. Gero iruditzen zait, internazionalismoak bereketan hartu behar dituela ere bai, borrokaren joan etorrian ematen diren berritasunak, eta orduan gaur egun internazionalismoa hitz egiten dugunean, hitz egin behar dugula genero, kultura, hizkuntza, klase, zapalketaz eta desarrollismoaren zapalketaz ere bai. Da beraz, ez dagokiola bakarrik klase zapalkuntzari, baizik eta dauden zapalkuntza ezberdinei erantzun bat ematen ari den erantzunak eta horien elkar lotura, ez? Iruditzen zait, garrantzitsua lehen eskutik ezagutzea beste prozesu batzuetan, beste nazio batzuetan, egiten ari diren borrokak jasotzea. Eta horregatik iruditzen zait, internazionalismorako garrantzitsua dela beste sektore batzuekiko aurrez aurreko hartu emana, edo brigadak, beste borroka horiek garatzen ari diren lekuetara hurbiltzea. Eta amaitzeko nire ustez, lehen esan da, bi norabide daudela, ez? Norberaren herrian edo beste herri batzuetan internazionalismoa garatu daitekela, eta nire ustez garrantzitsuena berez bada norberaren herrian garatzen den internazionalismo ikuspegia, ez? Horrek batetik herri horren askapena, klase askapena, genero askapena, desarrollismoaren kontrako borroka horiek sustatzea, eta era horretan ere bai beste herri batzuen borrokak ezagutaraztea. Nik uste dute hori dela internazionalismoak duen parterik garrantzitsuena, nahiz eta bestea epikoagoa dan. Beste herri batzuetara dana utzita joan egin diren kideen bizitza horiek, ez? ¿Sí? Vale. Bueno, la segunda cuestión venía a colación del hecho de que últimamente, o bueno, históricamente también, los estados apuestan claramente por la criminalización y represión de la práctica del internacionalismo, ¿no? Y al mismo tiempo nos estamos encontrando con ciertos movimientos que practican la solidaridad, pero que no se salen de las pautas y los límites marcados por los estados, ¿no? Sería, ¿cuál es vuestra opinión sobre ese tipo de movimientos? Y por contra, ¿cuál creéis que debe ser el trabajo a realizar para avanzar el internacionalismo que une la lucha a los pueblos por la liberación? Entonces, ahora empezaríamos por Walter, por ejemplo, un poco para variar, que no siempre empiece la misma persona. Y haríamos así la ronda. Bueno, allá vamos concretando bastante más
son dos preguntas. Una sería todas esas organizaciones, bueno, pues las ONGs de desarrollo, organizaciones sociales, asociaciones, grupos de solidaridad, humanitaristas, ayuda al desarrollo, cooperación al desarrollo, ayuda de emergencia, al menos alguna, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí no viene, yo creo que lo tenemos bastante superado en este marco como para empezar a despotricar contra esa línea. En el fondo se trata del debate nunca acabado entre una posición revolucionaria, el internacionalismo solidario o la solidaridad internacionalista, ¿no?, y el reformismo, ¿no?, que básicamente plantea que dentro del marco, pues que haya unos que vivan un poquito mejor a través del comercio justo, a través de montarles unas letrinas con las migajas de lo que luego de lo que antes les hemos robado, viéndolo desde la perspectiva, digamos, eurocéntrica. Creo que el planteamiento, o lo que nos puede interesar aquí, con respecto luego a la criminalización, evidentemente es todo lo que no entra en ese marco, todo lo que no se centra o lo que digamos supera el marco reformista. Por lo tanto, tampoco no es nada nuevo, ni diferente, ni problemático, en principio, para nosotros. ¿Cuál es el problema? Primero, que la solidaridad, vamos a empezar por ahí, tiene que ser internacionalista. Y segundo, que el internacionalismo tiene que ser más solidario, ¿no? Si nosotros avanzamos en esa cuestión, evidentemente tienen que criminalizarnos. ¿Por qué? Porque planteamos en última instancia la utopía, que es a la cual ha renunciado en la práctica el reformismo, ¿no? Con la excusa del pragmatismo, del realismo, renuncia a la utopía, cuando hoy en día, tal como está la crisis global, creo que queda cada vez más claro de que la utopía es lo único pragmático y realista que tenemos hoy en día, ¿no? Otro punto es situarnos a nosotros mismos dónde exactamente, entre reformismo cómplice finalmente y revolucionario radical, ¿no? Evidentemente que nosotros estamos en un punto intermedio, algunos más para aquí, otros más para allá, algunos a veces aquí y otras veces en otro sitio, ¿no? Depende de qué coyuntura, qué momento histórico y qué espacio histórico, ¿no? No es lo mismo tener el discurso sobre los zapatistas que estar hablando sobre Libia, ¿no? Con lo cual creo que lo que tenemos que plantear, sobre todo a los intelectuales como tarea,
es que empiecen a aprender a sumar y restar. Sumar y restar realidades, para no equivocarnos en última instancia en la definición, en la concreción del sujeto con los cuales vamos a hacer internacionalismo, ¿no? Porque evidentemente en esa diversidad, ¿no?, hay muchos sujetos y siempre hay unos sujetos para diferentes estrategias, que tienen diferentes estrategias, diferentes tácticas, y para realizar esa lucha común que es el internacionalismo, bueno, finalmente tenemos que entrar ya sea en alianzas, ¿no?, ya sea en una aglutinación de fuerzas, ¿no?, o decidirnos por, en un momento dado, una práctica de foco o de faro, de referencia, ¿no?, relativamente solitario, pero que sí puede al menos mostrar la dirección hacia donde algún barco que se haya perdido un poco por ahí pueda ir tirando, ¿no? Son diferentes tácticas, diferente estrategia. Tampoco vamos a entrar ahora cuál es estratégica, cuál es táctica en ese momento, es otra discusión, ¿no? Que no tienen que coincidir ni en el momento histórico ni en los espacios de lucha, es decir, hay que juntar y conseguir hacer acometer una lucha internacionalista, incluso si hay diferentes tácticas en un momento dado, ¿no? Con lo cual, ahora, concretamente aquí en Euskal Herria, estamos en un proceso de aglutinación, ¿no?, político, pero desde el internacionalismo tenemos que analizar muy bien si eso sirve también para el internacionalismo, como para otros, ¿no?, para otras luchas más concretas, o si es precisamente el momento de ir hacia el otro lado, de establecer un trabajo más de desarrollar lo que podría ser un foco de referencia, ¿no?, que no tiene, que aunque contradiga, no tiene que ser contraproducente para el proceso general del propio pueblo, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que hay que coordinar, es el internacionalismo como pueblo que hay que coordinar. ¿Quién hace de foco? ¿Quién hace las alianzas y qué alianzas? ¿Y quién hace un trabajo de aglutinación, ¿no? Y lo que no debemos olvidar nunca, y es lo que siempre olvidamos desde el euro y en este caso euskocentrismo, es que la estrategia y la táctica que decidamos aplicar hay que coordinarla también con los sujetos que hemos dicho o que hemos definido o determinado que vamos a luchar con ellos. Es decir, no solo hay que coordinar en el propio pueblo las diferentes posibilidades tácticas y estrategias a llevar a cabo, sino que evidentemente también con otros, ¿no? Esto sería lo que, si se hace bien, conlleva una represión
pura y dura si no la saben manipular. Eso es lo que están intentando manipular y por eso acaba la solidaridad como tal siendo básicamente una autoproclamación de una aparente ética para fines políticos o politiqueros, para fines económicos y para fines militares. La degeneración de la solidaridad hacia esos fines proviene de ahí. David entzanda. Bueno, ez da, gini ez naz, nik uste dut bi galdera zudela hor, batetik ONG-ren ingurukoa, eta nola baloratzen dugun zer hori, nik uste dute Walterrek esan duen bezala, edo zentzu horretan, ONG-ak ez dutela sustraia, zapalkuntzaren sustraia azaleratzen, eta ez dutela zapalkuntza eta dominazioaren arazoa begien aurrean jartzen, ez? Aldrebez, nolabait ostentzen edo nolabait izkutatzen saiatzen direla. Doazen herri horietako mugimendu askatzaileentzat batzuetan oztopoa bilakatu dira, hain zuzen ere kontzientzia hartzerako arazo bat bilakatzen direlako, batzutan, eta atzeratu egiten dutelako masa zapaltzaileen, zapaldutako masan kontzientzia hartze hori, ez? Imperialismoak erabiltzen ditu, sarritan, eta baita ere izkutatzen dute lehenengo Europan edo beste lehenengo mundu horretako proiektu askatzaileen elkartasun premiak izkutatu egite dituzte, norabide bakarrean doazelako, ez? Beste herri horietara doazelako eta izkutatu egiten da hemen dagoen elkartasun beharra ere bai, ez? Beraz, norabide bakarrean egiten da, eta horregatik askotan paternalismoa edo zera horretan zeratzen dira, mugatzen dira. Eta zer egin beharko litzateke internazionalismoa, beraz, ONG-en bidez ez dagoela etorkizunik, ez dagoela sistema kapitalistari buelta ematerik eta berriz internazionalismoen bidez bai. Iruditzen zait, internazionalismoa indartzeko, batetik, nik ikusten duan bezala, internazionalismoak atzera pauso handiak eman ditu. Ikusten badu 25 urte atzera, internazionalismoa errealitate indartsua zen. Eta gaur egun, noski, aldaketa ugari gertatu dira, eta nik uste gaur egun berre eraiki behar direla, agian, sasoi horretan egon ziren maila ezberdinak, ez? Alde batetik iruditzen zait, errespetuan eta ingerientzia esan, oinarritutako elkar ezagutza eta babesa sustatu behar duela internazionalismoak. Iruditzen zait, badaudela gaur egun ere, duela 25 urte bezala, prozesu batzuk hegemonikoagoak direnak edo hegemoniko bilakatzen ari direnak edo indar gehiago dutenak beraien borroka markoan eta beste batzuk horari direnak nolabait hegemonia hori eskuratu nahian, eta bi prozesu horietan importantea dela, prozesu gure kasuan, Euskal Herriaren kasuan, prozesu askatzaile hegemoniko horien erreferentzialtasuna lantzea. Horiek bilakatzea gure kide, gure militanteentzat, gure herriarentzat, erreferentzia bat. Brigadan bidez, laguntza, informazio, presioaren bidez ez bakarrik hango errealitateak lehenengo golpez eta aurrez aurre ezagutzetik, baizik eta gero hemen kontatzetik, hemen presioa egitetik, hemen informazioa zehatzetik askotan hori ahaztu egiten zaigula, ez? Eta iruditzen zait, euren aldetik ere, bigarren bote horretan, garrantzitsua dela babes politikoa lortzea. Hori da, galdu egindan kontu bat, eta hegemonikoak ez garen prozesuetako arazo bat hori da, erretaguardia arazoa, eta babes politikorik ez izatea hegemonikoak diren prozesu horien, gero beste galdera zehatzago bat horre zentzu horretan, ez? Baina uste dut hori badala lortu beharreko beste kontu bat, asilo politikoa eta asunto. Handik gora beste maila batean ikustu eta akordiotatiko estrategikoak sartu daitezkela imperialismoa aurre egiteko, sasoi batean egon izan diren bezala, gaur egun ikustu, alba izan daiteke maila batean erikitzen ari den zerbait, zentzu horretan, eta iruditzen zait Europatik ere bai,
hori interesgarria izango litzateke, borrokan ari den sektoretatik, borrokan ari den nazioetatik, interesgarria izango litzateke akordioak. Eta beste bat, niri asko garrantzitsua iruditzen zaidana da, kulturan sajoiaren globalizazioaren aurrean, iruditzen zait hizkuntza eta kultura zapalkuntza bizi dugun herriok, kultur internazionalismoari ekitea oso garrantzitsua dugula. Uste dute beharra oso argi ikusten dela, gero eta argiago ikusten dela. Uste dut marxismotik arazoak daudela, oraindik ere, gero eta errealitatea inposatzen ari den arren, uste dute badaudela ondino teorizazio sarren preso sentitzen garela, eta uste dut teorizazio berri horien inguruan oso argiak direla, nik uste dut zapatismotik datorrela konzepzio berri guzti hori, eta iruditzen zait hori badala beharrezko kontu bat gaur egun biganistasunari eta utzi behar bazain. Creo que básicamente está casi todo dicho, pero sí que por lo menos igual intentar poner también algún otro elemento sobre más que otro elemento, intentar profundizar en algunos elementos que han salido aquí, porque en definitiva están todos bastante interconectados y demás. Pero respondiendo igual a la primera pregunta de qué pienso yo en este momento sobre los movimientos de solidaridad en este sentido, yo creo que han dado en el clavo, en el sentido de ONGs, estamos hablando básicamente de las ONGs, es hablar de reformismo, evidentemente, ya que hemos hablado un poco de táctica y estrategia, en definitiva, ¿qué es el reformismo más que la propia negación de la dialéctica, ¿no? O sea, la dialéctica que existe entre los fines y los medios, evidentemente, y aquí tenemos mucho que hablar y discutir entre fines y medios, y creo que es uno de los debates que está a día de hoy sobre la mesa, no solo en Euskal Herria, sino lo que es el conjunto del mundo. Y nos encontramos también con la negación, no solo entre fines y medios, sino entre los objetivos y la estrategia y la táctica, que es lo que hemos estado un poco comentando, ¿no? O sea, qué objetivos tenemos y qué estrategia y táctica vamos a tener que desarrollar para llegar a esos objetivos, que viene, evidentemente, refutado por lo que es la crítica y el cuestionamiento del propio sistema como tal, el sistema del que vengo a y al que voy a. Y normalmente las ONGs no hacen ninguna de esas críticas, por una simple razón, porque están bastante atadas o supeditadas económicamente a su propio funcionamiento. Y esto es entrar a otro de los elementos que yo creo que Lenin sí que pone muy sobre la mesa, que es el de la necesidad de la organización, el componente militante y el trabajo voluntario, en el sentido de esa es mi aportación para contrarrestar el papel que tiene el trabajo asalariado. En definitiva, existe dos grandes planos, dos grandes ideologías que están constantemente en choque, y de lo que se trata, y yo vuelvo otra vez al principio de mi intervención, la de qué mejor aportación que construir aquí realmente lo que queremos. Y en ese gran choque es donde yo creo que hay que centrar ahora las expectativas y la importancia. Precisamente para contrarrestar ese reformismo, y aquí sí que sigo igual un poco lo que Fidel Castro ya dijo, pues bueno, hace unos años, de esa gran lucha de ideas que se está generando a nivel mundial y evidentemente en Euskal Herria, que es donde yo prefiero igual interconectar un poco las cosas. Lucha de ideas, por ejemplo, concepto de ciudadanía. Podemos analizar el concepto de ciudadanía desde el punto de vista de Euskal Herria, y entonces evidentemente eliminamos todo el concepto de clases y no entendemos lo que nos pasa. Evidentemente tendríamos que recurrir otra vez al concepto de naciones explotadas y naciones trabajadoras. ¿Cuál es el papel de Euskal Herria como nación trabajadora? ¿Cuál es la explotación que se da por parte de la nación opresora? Las relaciones que tiene que haber entre la nación trabajadora de Euskal Herria con otras naciones dentro de un Estado concreto, que es el Estado español. Y por lo tanto poner todo, supeditarlo todo a la crítica, que es realmente lo que duele. Es cierto también, y uniéndolo un poco a lo que estamos comentando ahora de naciones trabajadoras y naciones explotadas, el concepto de sujeto, y por eso lo de esta gran lucha de ideas que tenemos a día de hoy sobre la mesa. Con ciudadanía, evidentemente, no hay lucha de clases, desaparece automáticamente. Somos todos ciudadanos, a veces se nos da la mano y carril, votamos cada 4 años.
se rompe totalmente cualquier forma de interpretar de una manera correcta lo que nos está sucediendo. Y evidentemente, si no sabemos lo que nos sucede, es imposible poner mecanismos para arreglarlo. Por lo tanto, considero que a día de hoy la lucha de ideas es fundamental a la hora de hacer cualquier intervención, bien sea aquí, bien sea en el plano internacional. Esto es, yo creo que frase lapidaria de Lenin puede ser la de sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Voy más ahí del retroceso, lo que ha comentado Gaby, un poco del retroceso del internacionalismo, como concepto, como actitud de vida, como actitud militante. Considero que existe un gran retroceso ideológico de todas las clases. Y digo todas las clases porque creo que hay que entender que la burguesía puede tener un retroceso ideológico, que en definitiva es una concesión a la clase trabajadora, para generar divisiones en la clase trabajadora y ellos armarse ideológicamente frente a eso. Tú tienes a un sujeto dividido, mi fuerza es mayor. Por eso nosotros por eso estamos intentando centrar ahora el debate y la importancia de las ideas y de cómo confrontar esas ideas y empezar a tener claros. Creo que es uno de los elementos también que Lenin, teniendo en cuenta que hoy estamos celebrando un poco esto, era fundamental, el análisis crítico, la necesidad del estudio para saber qué es lo que nos pasa y evidentemente unir o interrelacionar íntimamente la teoría y la práctica. Porque la teoría sin práctica no es nada más que divagar, hablar y plasmar cosas. Y la práctica, evidentemente, sin una teoría armada, y esto es volver otra vez a la interrelación entre fines y medios, realmente entra en el voluntarismo, que es muy fácil de desarticular y que yo creo que muchas veces, cuando vemos actitudes en el campo internacional, vemos que hay mucha voluntad, pero muchas veces no tenemos claro realmente cuál es el objetivo, que es poner en cuestión realmente el estado en el que nosotros estamos viviendo y, en definitiva, por no andar mezclando otros conceptos, el estado de cosas en el que nos estamos moviendo. Sí. Sí, lo meto en la otra. Queríamos plantear también la polémica que puede haber entre la práctica consecuente del internacionalismo y los intereses concretos de un Estado, ¿no? Nos vamos a centrar en el Estado venezolano y durante este último año sabéis que ha entregado a Colombia, ¿no?, a un buen número de personas, ¿no?, acusadas de pertenecer a las FARC, ¿no? ¿Qué valoración hacéis, ¿no?, de esta práctica por parte del Estado venezolano, ¿no?, de que sea capaz de entregar a militantes revolucionarios a un Estado de las características del colombiano, narcotraficante, fascista abiertamente? ¿Qué valoración se hace de ese hecho? Si pensáis que los intereses de Estado deben primar sobre el internacionalismo, en casos como Cuba, Estados revolucionarios, pero que igual dejan algo que desear en sus prácticas internacionalistas, y cuál debe ser el papel, ya sé que es una ráfaga de preguntas, pero bueno, cuál debe ser un poco el papel de los que nos consideramos internacionalistas ante hechos de este tipo, ¿no? Y bueno, orain Gabi. Nire hitza zaite lehen esan dudan bezala, alde batetik internazionalismoak atzera pausoak eman izan baitu azkenengo hamarkadatan, era berean, logikoa da, indar harremanengatik imperialismoak aurrera egin duela, ez? Eta Leninek hitz egiten bazuen, lehenengo gerra mundialaren ingurumari horretan hitz egiten bazuen, momentu horretan ematen zuela gerra imperialistatik bake imperialistarako bide batean sartuak zirela, ematen du berriro buelta egiten ari garela, eta berriro gerra imperialista tresna bezala oso argi erabiltzen ari dela, ez? Nik uste dute imperialismoa indarrean dagoela, indarre betean dagoela momentu honetan, eta horrek ez du nahi esan sozialismoaren aldeko kanpoan ez direnik lehen esan dudan bezala aurrera pausoak eman, ez? Baina iruditzen zait saltu batzuk ikusita, ez? 80. hamarkada arte Kubak adibidez gerrillariak prestatzen zituen
imperialismoaren aurrean, prestatzen zituen Amerika osorako. Kenduta Ipar Amerika abiaiala osorako, esango genuke, ez? 83an izan zen Grenadako inbazioa, 89an Panama eta 90an Nikaraguan Frente Sandinista gobernua galtzen du, eta nik uste dut hor ziklo bat hitzi egin zala, gorako ziklo bat hitz egiten dela, eta 10 urtetan hor indarre rekomposizio bat ematen da, eta beste taktika batekin torriko zen 89an ziklo berri bateri atea zabalduz, Chavez etorri zen, Evo 2005an, Correa 2006an, Ortega 2007an, FMLN, eta hor dago beste fase berri batean, ez? Eta beste fase berri horretan, elementua dira bat, elekzioen bidezko gobernuratzea hau da, Allenderekin ikusten zana ezinezko maila batean, bueno, ematen du hor dagoela saio berri bat, eta ez dela bat, gehiago direla. Beste alde batetik, ALBA, esperientzia internazionalista bezala, nez eta igual zonalde geoestrategiko zehatz batean gertatzen da, ekonomia desarrollista bat, igual beste aukerarik ez dago, baina ekonomia desarrollista bat garatuz eta komunikazioan batez ere oinarrituz ALBA proiektua desarrollatzen ari da, eta borroka armatuaren bidezko, gerrilla bidezko, enfrentamentu horren bidezko inguruko kontraesanak agerian gelditzen dira. Nik horrekin esango nuke, ailegatzeko Venezuelan ematen diren egoera mingarri hauek azaltzera, ni ustez badagoela ziklo berri bat, non ezkerra indartzen ari da, non hegemonikoa bilakatzen ari da, gobernuetara ailegatzen ari da, baina baita ere ahultasunez beterik dagoen mugimentua dela. Ez zuzen ere, militarki imperialismoa, gerra, elemento objektibo bezala erabiltzen ari da, eta indarrarekin erabiltzen ari da momentuan, eta lehen gero galdera etorriko da, baina ze gertatu da Libia, eta ze gertatu da Europan, ze erantzun egon da, ez da egon erantzunik. Egia da, Venezuelatik egon dira erantzun bakarra gutxienez, Venezuela edo arlo horretatik etorri dira, ezagutzen ditugun erantzun bakarrenetarikoak kritikoak, ez? Baina nik uste dut horre ahultasun bat badagoela, eta gertatzen baldin bada, ez bakarrik militate kolombiarrak entregatzen dituztela, militate euskaldunak entregatzen dituzte ere bai. Eta hori mingarria da. Eta guri lan internazionalista bat egitu Euskal Herrian hori oztopo izugarria ipintzen dugu. Nola hostia saltzen dugu gure jenteari hor badagoela sistemaren kontrari dan beste gizarte bat, beste borroka bat, kideak direnak internazionalismo sustatu behar dugula, jente hori txakurraren eskuetan usten duen etzaila. Ni uste zer gertatzen da hor, badiela prozesuak ezkerrarentzako eta sistemaren kontrako indartzen ari direnak, baina era berean ahuleziaz beterik eta munduko geoestrategian ikusten badugu ahulezi izugarria daude. Estatu interesak gainetik ipini behar dira kasu horietan, nik uste dut argi uki behar dugula ahuleziak badirela eta zentzu horretan irabazten ari dana ez dala bota behar ere bai momentu batean esan dezagun beste maila bateko, maila bigarren, hirugarren, laugarren maila bateko kontu baten gaitik guk uste dut horrela egingo genukela eta horrela egiten ari gaela beste prozesu batzuekiko sortzen dugun elkartasunean, eskasa dela batzuetan. Uste dut hori ulertu behar dugula. Orain, internazionalista eta horregaitik ematen dela. Kuban esan gertatzen hori duela urte batzuk eta orain ez dakik gertatuko esan, edo badakigu duela gutxi batzuk itxasontzi bat hartu dutela eta alde egin dutela. Badakigu beraien kideak esan dutela txartu egin dutela eta kritikatu egin dutela jarrera hori. Baina eman egin da lehenengo aldiz. Eta orduan hor badira kontraesan batzuk orain arte gertatzen ez zirenak, ez? Eta uste dut, internazionalista bezala behar duna da salatu. Entregatzen danean militante iraultzaile bat, kide iraultzaile bat, hori salatu egin behar dugu. Baina, uste dut, momentuan, bakarrik ez dugula salatu da, nire bitzen zait, horratzean dagoena da asilo eskubidearen, azkenengo hamarkadetan asilo eskubidearen inguruan kristolako galerak egon izan dira. Eta uste dut, garrantzitsua dela asilo eskubidearen aldeko kanpaina iraunkorrak ere martxan ipintzea internazionalismo indarre ezberdinen aldetik, ez? Eta iruditzen zait ere bai, maila horretan, kontuz begiratu behar ditugula, beste perspektiba batetik, bai Venezuelan, bai Bolivian,
bai Nikaraguan bere sasuen, meskitoekin eta gertatu zen bezala, barne zapalkuntza beste estaturik gabeko nazio edo jatorrizko herrien barne zapalkuntza horiek sortzen dituzten kontraesanak ere, ze batzuetan horiek ez ditugu behar bezala salatzen, eta azken batean ere ari gara sistemaren kontra borrokan ari diren sektoreaz. Aitor. Bueno, sí, son tres preguntas que también voy a intentar ser un poco escueto. De hecho, imagino que, por ejemplo, aquí en medio, me imagino que responderán bastante más profundamente conocimientos. Bueno, por responder a las tres prácticamente en una. Hay que tener en cuenta cuál es el papel del Estado en todo esto. Hay que tener en cuenta primero que el Estado, entendido como estructura donde el monopolio del poder se ejerce, y otra cosa es las funciones que tiene el Estado de redistribución de la riqueza, de optimización de los recursos, etcétera, pero bueno, yo creo que hay que entenderlo desde este prisma. O sea, ningún Estado va a hacer ningún beneficio a las clases populares, a la clase trabajadora. Es más, o sea, las clases populares y la clase trabajadora normalmente tienen como objetivo destruir al Estado. Otra cosa es que igual en momentos determinados se necesita la constitución de un Estado precisamente para hablar en pie de igualdad, que creo que es la fase en la que nosotros nos encontramos en este momento. Evidentemente con el Estado venezolano nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, o con... hablando a raíz de entregas y demás, pero yo por ejemplo sí que quisiera recordar, por ejemplo, un caso que es patético por las consecuencias que tuvo y patético por la reflexión que se hizo por parte de las autoridades cubanas en este caso. Me estoy refiriendo a la entrega por parte de la Embajada Cubana de Madrid a militantes de la organización armada ETA, sin más, directamente a la tortura. Hombre, yo voy a intentar dar la explicación que más o menos se me ha ofrecido del tema, porque, bueno, me parece que es lo que puede brindar aquí a debate o a reflexión. Y entronco otra vez con los intereses de Estado o cuáles son los valores del Estado. Y esto es, bueno, en definitiva, el Estado cubano entrega a la tortura a militantes de ETA, porque piensa que hay un operativo por parte de la CIA para desprestigiar al gobierno cubano. Bueno, independientemente de analizar ahora eso, creo que ahí le estamos dando en la clave del elemento. Está cómo el interés de Estado prima y por lo tanto el resto fuera. Contraes, y bueno, entras a la segunda pregunta, que sería un poco... que tiene que estar supeditado, si el Estado frente al internacionalismo o al revés, y evidentemente vuelvo, ya lo siento por ser pestes y pesado, al primer debate, que es el cuestionamiento del propio Estado y el de los cuatro debates fundamentales que tenemos a día de hoy para constituir un poder de clase frente a ese Estado, porque consideramos que el Estado es enemigo de la clase trabajadora. Otra cosa es que tenga que utilizar un Estado para poder conseguir una serie de conquistas en unos momentos determinados o estar en pie de igualdad contra otros Estados para que no sucedan precisamente estas cosas. Estamos hablando de esa gran lucha que tiene que haber, ese debate interno que tenemos que tener todos los militantes, todas las militantes y todas las organizaciones a la hora de constituir un contrapoder precisamente al propio Estado, y por eso considero que el internacionalismo es precisamente el cuestionamiento del Estado en sí. Esto es, toda nuestra práctica internacionalista y toda nuestra práctica militante, por el mero hecho de estar en práctica y estar teorizado, está ya cuestionándose al Estado, porque ataca directamente a sus ejes de intervención, que es volver otra vez al debate de la lógica del valor trabajo, y ahí el Estado revienta toda esa lógica, pivota sobre la lógica de la plusvalía, obtener el máximo beneficio a partir de la explotación de la clase trabajadora. Es evidente que el Estado tiene una forma muy curiosa de entender la democracia, y creo que lo hemos visto hace un par de semanas bastante claro, cuando aquí hemos tenido, bueno, seguimos teniendo problemas para cuestionarse una constitución que en una semana
se cambia sin ningún problema, y ahí vemos realmente cuál es el poder fáctico que tiene el Estado en todo esto, frente al concepto de democracia. Evidentemente, la propia cuestión nacional, y esto es una actitud práctica militante desde el punto de vista de construcción nacional, choca directamente contra el Estado que nos está oprimiendo y contra los estados exteriores. Aquí quiero poner sobre la mesa que existen 5.000 pueblos en este mundo y no llega a 200 estados. Y soy de los que me posiciono en ese lado, en el que en definitiva, y aquí esto va a ser una cuchillada, ya lo siento, pero creo que la crítica debe ser así, técnicamente nosotros somos un pueblo, estamos con la mayoría, con esos 5.000 pueblos en el mundo, pero necesitamos entrar en una minoría, que es la de los 200 estados que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque es que si no entramos en esa minoría, si no entramos a constituir un estado, evidentemente se nos vuelve todo en contra. Esto es, no vamos a poder estar en pie de igualdad para negociar nuestros términos, que son básicamente los cuatro que estamos hablando, así como la ética y la moral revolucionaria, que considero que bueno, tienen que estar totalmente anclados, y que el Estado trata siempre de destruir y de amoldar a sus intereses. Y ahí está todo el desarrollo de la educación, que evidentemente está en manos del Estado, y todo lo que hemos comentado del reformismo y demás, que está implementado todos los poderes fácticos del Estado. Esto es, no hay que criticar, hay que creer, y el Estado es el que te va a dar una serie de babesas y demás. Y para responder a la última, que es en definitiva cuál es el papel de las personas militantes, cuál es la actitud internacionalista, pues evidentemente vuelvo otra vez, y ya se ha comentado por él, el tema de la denuncia y demás, y evidentemente esa gran lucha de ideas que tiene que ponerse sobre la mesa a día de hoy en todo este concepto. Esto es, la práctica revolucionaria y la lucha de ideas para confrontar realmente esas dos realidades. Walter. Creo que hay una confusión, un entendimiento erróneo del término Estado, para empezar o seguir precisamente por ahí, en el sentido de que se hace sinónimo prácticamente de la organización de la sociedad, de la organización de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente el Estado con calificativo capitalista, burgués, defiende un mecanismo y unos intereses de una élite muy concreta, ¿no? Y es prácticamente contradictorio, excluyente de lo que podríamos llamar democracia. Estado y democracia son dos términos que son excluyentes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber si hablamos de razón de Estado, es decir, de este Estado, o pensamos, que también puede suceder, evidentemente, en una razón de un Estado tal como quieren hacernos creer de lo que es Estado, y que no hay otro, evidentemente, otra forma de nación organizada y con su administración y gestión, etcétera. En su momento algunos hablaban de dictadura del proletariado como forma de Estado, ¿no? En ese sentido, yo ampliaría un poco lo que es la razón de Estado, porque no solo hay razones de Estado, puede haber razones de municipios. Nos vamos a encontrar con razones de municipios, razones incluso de partidos, evidentemente, razones de revoluciones,
¿no? Frente a principios normalmente asociados mucho más a los principios individuales, ¿no? Para llegar a eso, un ejemplo rápidamente. El comandante Chávez, y no solo él, sino algunos otros también, pero él especialmente, ha dicho de Allende que es la estrella luminosa de América Latina, pues porque ha llegado al poder mediante métodos democráticos, bueno, pues toda una serie de explicaciones más o menos literarias para, digamos, valorizarlo. Está muerto, es fácil de hacer, evidentemente, ¿no? Quiero unir esto a la situación de los fugados de Trevlev en el 72, 114 guerrilleros argentinos, entre los cuales estaba, entre otros, Santucho, estaba Gorriarán, es decir, de todo lo que eran las diferentes corrientes guerrilleras, estaban encarcelados ahí en el sur de Argentina. Bueno, se fugaron, evidentemente lo hacían armados de forma más o menos violenta, secuestraron un avión, ¿no? Y se fueron a la Chile de Allende, aterrizaron, entregaron las armas, se entregaron a la policía y han dicho, bueno, aquí estamos, ¿no? Patata caliente para el gobierno de Allende. A los 2 días de la cuestión, a los 16 guerrilleros que no consiguieron huir de Trevlev, los fusilaron directamente. Hay que decir que Chile acaba de suscribir con la República de Argentina, dictadura de, creo que Videla estaba, o bueno, alguno de ellos, un acuerdo comercial de muchas toneladas de grano básico para alimentación del pueblo chileno, ¿no? Y una resolución sobre problemas fronterizos que tenían entre Chile y Argentina, pues para evitar confrontación ahí. Planteado la cuestión a nivel ministros y asesores, ¿qué hacemos con los 114 guerrilleros? Evidentemente Argentina ha pedido inmediatamente la entrega de esos terroristas, ¿no? Prácticamente toda la argumentación de todos los que ahí estaban iba en contra de los guerrilleros, es decir, considerando el derecho internacional, considerando la situación de Chile, considerando absolutamente todo. No había ningún planteamiento del gobierno de Chile a favor de mantenerlos. La respuesta final de Allende fue que así serán las cosas, pero esto es un gobierno socialista mierda y no entregamos a ningún compañero. Y mañana mismo se van a Cuba. La pregunta es, si no hubiera tomado esa decisión, ¿hubiera significado realmente al menos una posibilidad
de evitar el golpe de Estado de Kissinger y Pinochet y todas las consecuencias de asesinatos en masa, tortura, encarcelamiento, bueno, todo lo que conocemos, hubiera podido evitarlo si hubiera sido la razón de Estado, ¿no?, frente al principio, ¿no? La otra pregunta que habría que hacerse, más que en esa cuestión concreta o en esa historia concreta de Allende, de la Chile de Allende, lo que ha hecho Chávez, es decir, Chávez sí ha sido, digamos, ha respondido a la razón de Estado. Es más, podríamos hasta hablar hasta cierto punto de razón de continente, ¿no? Y la pregunta es si, atendiendo a esta razón, no estaba entregando no solo a los colombianos, a los vascos, sino que parte primero de su soberanía al imperialismo, facilitándole al imperialismo, en este caso, que tomara posiciones dentro del proceso revolucionario sin tener que utilizar siquiera las armas que suele utilizar, es decir, los B-52, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que nos olvidamos de que el ser humano, como tal, la humanidad, puede estar en un momento dado frente a decisiones trágicas en el sentido griego de la palabra, es decir, decidamos lo que decidamos, siempre va a estar mal, buscaremos el menor mal o el mal menor, ¿no? Pero ambos pueden ser un desastre, ¿no? La cuestión es, o la pregunta en este caso que plantearía es, ¿quién debe tomar esa decisión trágica en el caso entre unos principios y una razón de Estado, o de municipio, o de revolución, o de continente, ¿no? Yo diría que ahí habría que corregirle, en este caso a Allende, y decir, eso no es una decisión de una persona, un individuo, eso debería decidirlo el conjunto de los afectados por ese Estado, por esa razón de Estado, por lo tanto, del propio pueblo, ¿no? Si hay decisiones trágicas, deberían tomarlos desde luego el pueblo. Pero ¿qué pasa en el caso de que este pueblo tenga un nivel de alienación pues demasiado alto? No sé lo que es demasiado alto, pero creo que en algunos aquí cerca es bastante alto, ¿no? Digamos, una solución a una tragedia, evidentemente no existe una solución perfecta, una solución buena, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esa decisión trágica o ante la tragedia, no la utilicemos luego, ¿no? Para defender una posición, un extremo u otro en una coyuntura momentánea, histórica,
diferente y probablemente incluso en un continente diferente. ¿No? Las decisiones trágicas entre razón de Estado y principios son a tomar únicas en ese sentido, porque no hay nadie que tenga en cuenta todos los aspectos. Lo mismo que un individuo no puede tomar esa decisión, ¿no? Tampoco pues, puede tomar la misma decisión en diferentes espacios históricos, ¿no? Entonces, muchas veces, desgraciadamente, utilizamos ese tipo de historias para defender posiciones que no tienen que ver lo suficiente. Podrán tener que ver algo y darnos lecciones, pero no tienen que ver suficiente con. Y polarizamos y nos perdemos en debates de bacalao y en enfrentamientos entre compañeros cuando deberíamos estar enfrentados al enemigo. Es decir, tenemos que superar ese tipo de debates a ese nivel. Hay que recordar que, por un lado, la pelea entre la definición de qué es lo que ha sido un error histórico y qué es lo que no ha sido un error, un acierto, o qué es lo que ha sido un acierto histórico, es una determinación y definición siempre interesada y siempre funcional a la coyuntura y a los intereses momentáneos y locales del que los utiliza, ¿no? La historia no solo la falsea el enemigo, el ganador, sino que nos la falseamos nosotros mismos también, cada uno para su lado, evidentemente, ¿no? De ahí no se excluye ni Stalin, ni Trotsky, ni Lenin, ¿no? Y que en cuanto estemos enfrentados a una situación como esta, para poder decidir el tercer componente entre principios inviolables, a llamarlo de alguna forma, y razón de Estado, digamos, tenemos que tener en cuenta también en qué momento estratégico de un proceso nos encontramos, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión cuando estamos en un proceso, digamos, de aglutinación, si estamos en un proceso con alianzas tácticas para reforzar, o si estamos en un proceso y en una práctica de foco, de foro de referencia para el resto. Si estamos en, si hemos, digamos, llevamos a cabo la táctica del foco de referencia, no podemos permitirnos ni un poquito así de ceder ante los principios. Si estamos en una estrategia o táctica de aglutinación, la que vale es la razón de Estado o de municipio.